Punto de Quiebre. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos de vuelta en Punto de Quiebre, la sesión de hoy día viernes. Un poco lluvioso el camino, sí, ¿no? ¿Qué tal ha estado? Que nos ha tocado un día bastante complicado en el tema de el cambio de clima, como se dice. Antes, no te había presentado, está con nosotros como invitado hoy día Carlos Aleman. Bienvenido, Punto de Quiebre. Como acá, tú ya sabes, ¿no? El programa trata de una discusión sobre temas políticos, sí. Tú ya lo habías visto. Bien, básicamente hoy tenemos un invitado, el señor Mario Zúñiga, pero todavía no está presente, va a llegar en un momento. Está en camino por el tema también. Está en camino, claro, el tema de la lluvia. Está complicado, sí. el cercado, como se dice. El cercado, esperemos que las obras pues no colapsen, básicamente el tema hidráulico. Pero bueno, al margen de estos detalles, recientemente nos hemos enterado de la noticia de que Bolivia está en crisis, ¿no? ¿Has visto? Que está básicamente, comienza a vender todas las reservas que tiene. ¿Tú a qué crees que se debe este problema? ¿Cómo lo miras? Prácticamente yo creo que Bolivia desde hace bastante tiempo, mayormente el gobierno de Evo Morales prácticamente, que no, digamos, la era del gas, por ejemplo, que no se invirtió en seguir buscando muchas más reservas, ¿no? Y el tema de litio también, por ejemplo, que tampoco hay una empresa extranjera que quiera invertir en lo que es Bolivia. Bolivia prácticamente yo puedo visualizar y creo que probablemente va a convertirse en una especie entre mezcla de Venezuela con Cuba, ¿no? Pero hay que ver también el factor de que la población boliviana, pues prácticamente la mayoría creo que no reconoce que esos errores vienen de los gobiernos de izquierda. ¿Sí? Prácticamente el MAS es uno de los que lidera prácticamente, digamos, la pretensión de lo que es voto. Voto, por supuesto. Y prácticamente eso es alarmante, ¿no? Creo que no aprende Bolivia de sus lecciones. ¿Tú más o menos cómo lo ves? Básicamente, mira, es el eterno problema que tiene toda democracia de países descapitalizados. ¿Cómo un país es rico? Eso es importante saber. Un país es rico básicamente por la dotación per cápita de sus ciudadanos, ¿no? Si los ciudadanos per cápita pueden producir y estoquear capital, en consecuencia pueden generar muchas inversiones. Vayan a hacer inversiones sustentables, inversiones responsables, etc. En este punto crucial de Latinoamérica, sufrimos una descapitalización, una poca capacidad de generar stock y hacernos ricos, literalmente, en base al ahorro, ojo, es importante. Sufrimos ese problema, en consecuencia necesitamos mucho de inversiones de afuera. Tú te das cuenta, países muy capitalizados como Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, todos los nórdicos de arriba, todos tienen una dotación per cápita bastante elevada. La gente allí tiene para invertir dentro de sus países, existen grandes corporaciones que invierten dentro del país. Entonces ahí el punto es que necesitamos de afuera. Y el problema viene justo como decías, los gobiernos de izquierda, cuando observan que la plata viene de afuera, lo que inmediatamente quieren hacer es simplemente captarla de la forma que quieran, que puedan, o que se les antoje, y en consecuencia eso abre muchos espacios de corrupción. Lo vemos, por ejemplo, el caso de las APPs, que ha ocurrido con Odebrecht. Exacto. Odebrecht ha generado un costo fiscal enorme al Perú, y a nivel mundial ya está demostrado que tienen un costo fiscal enorme, ¿no? Y eso ha ocurrido. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿qué tú nos cuentas de él? ¿Qué podrías decirnos de él? Bueno, en el caso de Odebrecht, prácticamente acá en el Perú, creo que no hay alguna sentencia todavía. Creo que la plata que se han llevado, yo creo que tampoco va a volver acá al Perú, pero creo que sigue con algunos proyectos todavía. Sí, claro, ¿no? Cambiándose de nombre. Cambiándose de nombre, como Rey Montero, por decir otros digamos, puntos por ahí. Pero en el tema de Bolivia hay muchas empresas, como por ejemplo el SP, que mueve bastante la banca en lo que es Bolivia, Aceros, así Arequipa, que también se encuentra en Bolivia, pero habría que ver más que todo el tema, digamos, de que ciertas empresas también van a seguir estando en ese país, ¿no? Porque el país ya no es rentable, ya no es viable, sí, prácticamente, ¿no? Y también con las políticas de la izquierda, pues, de privatizar algunas empresas o expropiar, como sería el término correcto, algunas empresas, esto ha generado también la falta de confianza internacional, ¿no? Bolivia tiene una deuda con empresas, digamos, que ha expropiado, tiene deuda todavía, y eso todavía está en juicio internacional, por ejemplo, ¿no? Los dueños que están, digamos, como reclamando el capital que han invertido en el
país, ¿no? Ajá. Entonces, no sé cómo tú ves ahora que creo que Argentina va a ser una malla, ¿no? Por temas del narcotráfico, ¿no? El temas del paso ilegal. ¿Para ti es viable o no que el Perú también tome algún tipo de medidas con la migración que puede haber, digamos, a Perú por parte de Bolivia, sí, evidentemente. Eso es inevitable. Es completamente inevitable. Lo hemos visto como de Venezuela, personas completamente descapitalizadas a nivel no solo de no tener recursos, sino de que los recursos que tienen ya no valen lo mismo que antes. Eso tienen que tenerlo muy en claro, porque si el gobierno puede hacerlo más pobre, pero no puede hacerlo más rico, ¿no? Eso es lo que decía Ludwig von Mises, genio de la escuela austriaca. Entonces, en ese caso, el gobierno puede tirar el valor de los ahorros de toda la vida de una persona al suelo con la inflación. Lo causó Venezuela. En Argentina han causado lo mismo. En Bolivia, básicamente, con el acabose de los recursos, con haberlos dilapidado en base a una nacionalización innecesaria y a estas políticas pues, de metida de mano, en consecuencia no se espera que la gente pueda sobrevivir ahí. Va a ocurrir lo que ha ocurrido históricamente con países pobres. Van a tener que emigrar. Vamos a recibir, y de hecho ya lo había muchas veces en las fronteras allí por Puno, por Juliaca, siempre ha habido como una especie de ida y vuelta de gente, ¿no? Precisamente dentro de un tema de comercio un poco informal, ¿no? Pero lo ha habido, pero ahora se espera en consecuencia lógica, ¿no? En praxeología lógica, ¿no? Seres humanos, va a ocurrir. Nosotros ya tenemos la elección con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que, digamos, nuestra política exterior debería ya tomar algunas medidas, digamos, por el tema de un visado, quizás también, ¿no? Claro, de repente es muy extremo, quizás, puede ser muy extremo, pero creo que también hemos visto, ¿no? Como hay las bandas acá, por ejemplo, que piden cupos ahora, acá en Arequipa, que es prácticamente raro, o sea, ¿no? Pero vemos que la inseguridad ha aumentado bastante en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta joven que ha muerto en Cerro Colorado, ¿no? En una farmacia. Sí. Entonces vemos que no hay ningún tipo de control, ¿no? Nosotros también, si tú te vas por la parte del terminal terrestre, puedes ver algunas carpitas con grupos de venezolanos que toman la vía pública prácticamente, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de control también por parte de las autoridades, ¿no? Que deberían de filtrar qué personas tienen sus documentos y quiénes no. Más que todo para evitar que se puedan causar. Y aparte también que el tema yo creo que no se está tomando en cuenta que esto que debemos de pedir los cupos a los empresarios, eso también está afectando lo que es a los emprendedores, por ejemplo. Un joven, una persona que abra su pequeña empresa, su negocio, recién está empezando, tiene 4 meses, 5 meses, y le comienzan a pedir cupos, prácticamente eso no van a generar empleo y eso va a atacar prácticamente a lo que es el crecimiento. El crecimiento, mira, yo te lo pongo de esta manera. El otro día en un programa también invitamos a un periodista y básicamente yo no estaba en la mesa de conducción porque estaba Cristian, ¿no? Cristian no pudo estar hoy día. Entonces, yo me puse a discutir con él soluciones para ese tema de la inseguridad y literalmente propuse la solución libertaria más obvia del mundo humano, que la gente tenga la capacidad de defenderse portando armas. Es decir, la capacidad de respuesta ante el crimen, que implica un desincentivo completamente efectivo contra el crimen, es la capacidad de respuesta ante el peligro. Exacto. Entonces el criminal se va a pensar 5 veces antes de asaltar un lugar donde prevé que la gente está con capacidad de respuesta. No es bastante ilógico decir, somos seguros porque la policía va a venir y la amenaza de la policía de que va a venir va a desincentivar al cliente o las cámaras. Eso no funciona, eso no es que no funcione, sino no tiene una capacidad efectiva de respuesta, pero la tendencia sí, y tenemos mucha evidencia de eso y obras científicas que lo han demostrado, pero a pesar de eso existe una creencia popular de que las armas matan, cuando las personas son las que matan, ¿no? O qué sé yo, que promueves que un loquito agarre el arma y vaya a su colegio y mate a mucha gente. Eso es, evidentemente, eso hay que aclararlo, es necesario porque hay que considerar que así como soportamos el hecho de tener autos, tenemos que aguantar que ocurran accidentes de tránsito. Eso pasa en todo el mundo, en diferencias de grado. Pero así como aguantamos eso, como toleramos ese nivel, a cambio de un nivel mayor de seguridad efectivo, tenemos que aceptar la tenencia de armas. Esos pequeños atentados contados que pueden ocurrir son cosas que deberían evitarse a otro nivel, no mediante la restricción de armas. Esos son temas ya de educación, psicológicos que nos tiene que tratar a la gente.
de padres. ¿Tú qué opinas de eso para cerrar ya? Nos llama la atención. Yo sí, en esa parte sí, pero creo que también habíamos que tener en cuenta, digamos, cuánto respalda la ley. Porque hemos visto personas que se han defendido utilizando armas y han logrado matar, digamos, a personas al delincuente, ¿no? Ajá. Y después vemos prácticamente que los mismos familiares de este delincuente, que uno puede entender, es un familiar, un ser querido para ellos, pero piden justicia para la persona, para la persona que se ha defendido prácticamente de la agresión. Esa es una versión torcida de la justicia, ¿no? Porque tiene que saber aquella persona que es familiar del delincuente que su pariente ha cometido un ilícito. No puede reclamar justicia contra a favor de alguien que ha cometido un ilícito, más allá del debido proceso, eso sí. Exacto. El debido proceso sí, pero no hay una justicia en liberarlo de las consecuencias de su crimen. Eso es lo más ilegítimo del mundo, ¿no? ¿Cree que si él tiene su permiso para portar armas y se defiende de un ataque? Yo creo que no debería ir, digamos, como tema de la comisaría, después utilizar todo el tema legal, ¿no? Porque también... Eso también hace que falta, como que tú la piensas dos veces. Claro, también. Piensas dos veces antes de cometer un ilícito con gente que está armada. Y justamente ya para terminar ese tema, pasamos ya dentro de un rato al segundo bloque. Sí. Un punto de quiebre, volvemos. Bueno chicos, continuamos con Punto de Quiebre, nuestro segundo bloque, continuando con la conversación con Carlos Salman. Estábamos conversando un poco el tema de la seguridad y vemos pues la noticia, ¿no? Que básicamente el Perú ha sido clasificado entre los 10 países más inseguros del mundo, si mal no tengo la noticia. ¿Qué opinas? ¿Qué impresión te genera al respecto de esto? Bueno, con el ministro del Interior que tenemos actualmente, y bueno, y con los cambios que se han dado por parte de la presidenta señora Dina Boluarte, no ha habido, más que todo no se ven los resultados que uno espera prácticamente, ¿no? Esto va a impactar mucho, como lo estamos antes viendo, en el tema del turismo prácticamente, ¿no? Creo que el Perú, así como los grandes países que tienen una cultura y una buena, ¿no? Prácticamente eso va a ver afectados, ¿no? Porque prácticamente en países de Europa o Estados Unidos, ¿no? Cuando viajan también miran qué país van a ir, con qué seguridad se van a encontrar, ¿no? Entonces mirando al Perú, por ejemplo, entre los países más peligrosos, eso va a afectar bastante al turismo también. Y eso pasó con el COVID, ¿te acuerdas? Cuando también hubo los países donde había más contagios, también bajó bastante el turismo. Sí, de hecho. El tema de las vacunas. Ya cuando ya se abrió el mundo. Exacto, acá sí vimos pocos turistas, ¿no? Claro. Y ese es el tema del entorno de la inseguridad. Y básicamente mucha gente piensa que la seguridad es pues una cuestión de Estado. Eso es básicamente un error. Yo diría en términos objetivos, científicos e ideológicos, que la seguridad no es una cuestión de Estado. La seguridad es una cuestión de la gente. Cultura de seguridad. No cultura de seguridad, sino un tema cultural, sí, pero no es una cultura en sí misma de seguridad, es una cultura de tranquilidad. Tú ves ciudades desarrolladas del mundo y son más seguras, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en algunas de ellas de Europa, ¿no? Exceptuando París. París no. París tiene un problema serio de inseguridad, precisamente traído por una relativización de sus ideas, ¿no? Han relativizado tanto lo que es la libertad que le han llevado a extremos, no irracionales, extremos relativistas que la han despedazado y están mermando su evaluación institucional como país de primer mundo. Pero en tema de cultura que genera seguridad, ese es un tema muy importante, porque así como la gente, digamos, tiene un nivel de tranquilidad, prosperidad elevado, el crimen se hace completamente innecesario, ¿no? Países como Países Bajos, por ejemplo, eliminando cárceles, porque el crimen ya va reduciendo, ¿no? Eso tiene completa lógica económica y sentido. Y aparte también de ver cuánto se invierte también, ¿no? Yo escuché en un periódico que prácticamente por cada interno en un penal se paga aproximadamente casi 1.000 soles, ¿ah? Entonces imaginemos prácticamente cuánto le cuesta al Estado también, como que mantener las cárceles. A los contribuyentes. A los contribuyentes. Claro, a los contribuyentes siempre tiene un impacto, ¿no? En erogación económica y en detrimento de su capacidad de compra por medio de los tributos para sostener pues toda la maquinaria del Estado. En consecuencia pues tienes en un país como el nuestro, donde esta capacidad básicamente de compra o digámosle de capacidad económica está completamente empujada hacia la informalidad por parte de la legalidad,
la gente tiene que invertir más en otras cosas diferentes a, uno, generar una mayor cultura con educación, o a incluso temas de seguridad, porque incluso se la restringen bastante. Tiene que dedicar su tiempo y sus recursos a sobrevivir. Por ejemplo, mira, Atlas Network, una ONG a nivel latinoamericano, estudió cuántas horas tienen que cumplir, ¿no? O sobrepasar los que pertenecen a la mediana y pequeña empresa para poder cumplir con la formalidad legal, ¿ok? Tenían que cumplir en promedio de unas entre 500 y 700 horas al año. Wow. En cumplir con la burocracia administrativa de MIPES, MIPE, mediana y pequeña empresa. Entonces tenían que cumplir con todo eso. En consecuencia, si tienen que destinar tanto tiempo a eso, sumado a lo que tienen que destinar a su trabajo para ser productivos, sí, y seguir en el mercado, sumado a lo que tienen que invertir en tiempo de familia, ¿no? Todo lo que tiene una persona, sumado todo ello, ¿qué le queda para para ser un país próspero y mejorado? No le queda nada. No le queda prácticamente es básicamente nada. Un chuponeo del tiempo y los recursos por parte de la administración pública que obliga a la gente a generar un entorno inseguro. Tú te das cuenta, los países más inseguros del mundo, curiosamente también son países que tienen poca capacidad de compra. Curiosamente, la mayor parte. También las características. Las características similares a lo que acabo de escribir. Países deprimidos, digámoslo así, ¿no? Pero deprimidos económicamente, en consecuencia culturalmente, porque la cultura, ya lo sabemos, es una consecuencia del desarrollo, no es su causa. ¿No? Como siempre pongo este ejemplo y tiene que quedar claro. Sí, es verdad, porque mientras la economía crece, la cultura también va teniendo ciertas variaciones, como se dice. Es un proceso de evolución institucional, ¿no? Y no hablo de instituciones del Estado, porque cuando la gente escucha instituciones cree que estamos hablando de, no sé, el Poder Judicial, Ministerio Público, eso no tiene que ver. Y eso también es otra cosa. También vemos del Estado, ¿no? Si es un Estado moderno o no moderno, ¿no? Prácticamente ya se han dejado de hacer muchos trámites. Bueno, la pandemia como que obligó a uno a utilizar el internet, el tema digital, ¿no? Con entidades del Estado, pero ahora vemos que eso ya como que se está volviendo también a todo hacerlo en físico, ¿no? Cuando eso también requiere más gente, es mucho más lento también, entonces también hay que ver si estamos avanzando en modernizar el Estado, también no. Claro, en boga está, pues, por ejemplo, este tema de la simplificación administrativa, que básicamente es un mandato del Estado que está a través de normas, ¿no? Claro. Y con esta simplificación administrativa busca como que hacerse más, no tan repulsivo a los ojos del contribuyente, del administrado, como nos dicen, ¿no? Y hay cosas, hay intentos, ¿no? La ley de digitalización, no me acuerdo el título, no era digitalización del Estado, era de ley del gobierno digital, ley de gobierno digital, que es una política que viene incentivada de países del primer mundo, pero no de la misma forma, no implica voltear todo a sistemas digitales, no se trata tampoco de eso. Se trata de, por ejemplo, un país pionero en esto, que he podido revisar alguna data por allí, un país que era satélite de la Unión Soviética, imagínate, ¿no? Estonia, líder en el tema de digitalización del gobierno. No se trata de que han volcado al gobierno a computadoras, han confiado en diferentes tipos de sistemas, como son el blockchain, para generar cadenas de seguridad. Tú sabes, el blockchain son cadenas encriptadas que generan seguridad que no son fáciles de replicar, ¿no? Ni descifrar. Eso han hecho, por ejemplo, para lo que son registros públicos, ¿no? Ya no necesitar tanto registrador, ni tanto registro ahí guardado en archivos, ni en drivers, ni todo digital prácticamente. Básicamente eso, ¿no? O los smart contracts, contratos inteligentes, como le dicen así, ¿no? Lo he escuchado bastante. Claro, ese tema es un poco que facilita, a mí me gusta bastante ese tema porque facilita la interacción, incluso hace innecesaria la ejecución de un juez, porque si el smart contract es algo que está en la nube, encriptado evidentemente, y del contrato se determinan las consecuencias. Si tú incumples, la penalidad se ejecuta porque el contrato lo decide, y no tienes que ir a un juez para que sea un juez se ejecuta. Claro, eso es un verdadero... mucho más. Claro, esa es una verdadera digitalización de las relaciones, si podríamos llamarlo así, ¿no? Y con ese tema del cripto, que es obvio, la intención de todo lo encriptado, como el Bitcoin, por ejemplo, que mucha gente no le gusta, lo detesta, le dicen eso no es dinero, ciertamente no es dinero, es un bien. Es un bien. Es un bien. No hay mucha gente que se mete en Bitcoin. Claro. Yo he visto ahí, tiene su aplicación, claro. La verdad que a mí no me genera mucha confianza. El objetivo del Bitcoin nació como para estar fuera del sistema monetario del gobierno. Ese es el objetivo, ¿no? Satoshi Nakamoto, quien quiera que sea el señor, porque no es un nombre real, ni siquiera sabemos si es una persona. Ese fue el objetivo, sacar
o devolver la independencia financiera a la gente, ¿no? Ese es el objetivo. Okay. Y bueno, creo que ese es lo que hemos podido conversar. Para un tercer bloque ya tendremos a nuestro invitado acaba de llegar, a la siguiente. Muchas gracias. Regresamos. Bien, continuamos entonces con el programa Punto de Quiebre. Contamos esta vez con Mario Zúñiga, nuestro invitado. Un gusto, Mario, tenerte por aquí. Gracias. Antes que nada, cuéntales a nuestros oyentes, nuestros admiradores, ¿no? También, ¿quién es Mario Zúñiga? Bueno, un profesional de la economía. Bueno, estoy en política y hace un buen tiempo he sido parlamentario andino, en el periodo 2016-2021. Actualmente estoy como secretario técnico de la Agencia Regional de Desarrollo de Arequipa y asesor de gobernación. Asesor de gobernación. Básicamente, dentro de tu experiencia, ¿no?, con el gobierno regional, específicamente lo más reciente, básicamente, por ejemplo, dentro de últimas noticias, hemos visto, por ejemplo, una encuesta de la Universidad Católica San Pablo de la Comunidad en Marcha, ¿no? Ahí nos cuentan que básicamente hay un gran nivel de desaprobación de Roel Sánchez, nos dice un 94%. ¿Tú cómo observas ese panorama? ¿A qué crees que podría deberse una cifra de ese estilo? Bueno, yo cuestiono ese ratio, eso no es real, eso no. Pienso que además de sesgado no responde a la realidad. De hecho, yo estoy inmerso en la gestión y lo afirmo de esa manera. Vale. Un gobierno regional, o mejor dicho, esta gestión del gobierno regional del doctor Roel Sánchez, en el cual yo participo, insisto, tiene una mirada de largo plazo, lo que no se ha visto en ningún otro gobierno anterior. Por ejemplo, esa mirada de desarrollo que hay a través de la inversión en hidrógeno verde, por ejemplo, que generaría aproximadamente 1.800 megavatios y en un área de más o menos 4.000 hectáreas se instalarían 3 millones de paneles para producir energía y esa utilizarla para electrolizar el agua, separar el hidrógeno del oxígeno y tener ese vector de energía que es el hidrógeno, luego extraer del aire el nitrógeno, o sea, el nitrógeno ambiental, unirlo, mezclarlo y se tiene el amoníaco, que ya es un insumo fundamental, que no solamente es energía, sino también es un compuesto que sirve para la producción de nitratos, o sea, ureas. Segundo, hablamos del megapuerto de Corillo. Claro, ese es un tema que nos importa bastante. Sí, porque es una mirada geopolítica, cosa que no se ha visto hace muchos años, hace 21 años ese proyecto está. Desde el 2008 está. Y antes todavía el 2004, ya serían 21 años al año 2025. Eso lo que no te presenté, Carlos Alemán. Un placer. Prácticamente dice que esta encuesta digamos, que no se señala con la misma realidad, pero ¿por qué la gente percibe, y creo que la mayoría, como que percibimos que no se está haciendo una buena gestión? Por ejemplo, usted nos habla ahorita de ciertas cosas que se están haciendo, pero quizás es una falta de comunicación por parte del gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué, digamos, este tipo de cosas que se hacen, por qué no se comunican mucho más para que la gente pueda saber qué es lo que se está haciendo? Porque también como que trabajar en así silencio como que no genera también, o sea, prácticamente a veces como que no sentimos eso que usted nos dice, ¿no? Claro, porque agregando antes de que puedas comentar el tema, precisamente en las anteriores entrevistas que hemos tenido en el programa, usualmente no soy el conductor, yo, sino es mi compañero Cristian, sino que él tuvo una urgencia ahora. Entonces, vinieron, por ejemplo, el doctor Linares Rivera, vino él, Miguel Ángel Linares, también vino el señor de Córdoba, de SADA, Sociedad de Agrícola, una sociedad de Córdoba vinieron, y básicamente, por ejemplo, el señor Linares nos dijo, el doctor, que él como consejero, ¿no?, veía que, nos dijo esto literal, en el programa está grabado, nos dijo, en Arequipa no va a haber obras. Y evidentemente un descontento popular, porque incluso él tenía iniciativas como consejero de temas de fiscalización y todo ello, pero que no ha obtenido
el objetivo que ha buscado, porque dentro de lo que mencionaba, ¿no? Había trabas y todo ello, y que incluso consideraba que la única forma de generar un cambio, ¿no? Una especie de iniciativas mayores, tenía que ser cabeza, no simplemente fiscalizador, ¿no? Entonces, ante esa mirada de la gente que está pues como fiscalizadora, que tiene que ser un consejero, ¿qué visión hay para dar de la respuesta, ¿no? En otra parte? Antes yo quiero ensayar una respuesta a la pregunta que ustedes, o inquietud que plantearon. Y me remito a la última, digamos, noticia que se hace en los medios de Arequipa el día de ayer, antes de ayer exactamente, donde se critica al gobernador y se le acusa de usurpador por haber asistido a un evento oficial donde la Presidenta de la República hace una promoción a través de un roadshow de Arequipa, del turismo de Arequipa. El gobernador, quien ya se ha reintegrado después de su periodo vacacional, interrumpe ese día sus vacaciones para asistir a a ese evento. Y pues la gente que usted señala, donde seguramente esté ese 90 y pico %, dice usurpador. Vamos a denunciarlo. Ha usurpado, por cierto. No dejó de ser gobernador. Es más, interrumpe sus vacaciones para asistir y reforzar con la presencia. ¿Pero este evento de qué estilo fue? Es la presentación de un roadshow, el turismo de Arequipa. Ya, eso era, entonces él asistió por un tema protocolar, me imagino. Y claro, usted dice muy bien, un tema protocolar, pero esa gente, pero ve usted cómo enfocan. Claro, entonces la gente cuando escucha eso dice, este señor no, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y eso refleja ese 98%. Lo que estoy dando una respuesta con un hecho objetivo, dando una respuesta. Entonces, quien lee, la gente no se preocupa mucho de ver el detalle, simplemente dice usurpador, no hace nada, y es etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es hacer política sana. Yo vengo haciendo política desde que estuve en la universidad, hace ya más de 40 y pico años. Y para mí ya tengo la memoria cansada de ver estos eventos. Cuando a alguien se le prende a otra persona, hasta eso lo ve así. Entonces, ¿cómo ni siquiera se toman la molestia de ver? Acá tengo afortunadamente lo traje porque antes de hablar de memoria, acá están las obras, los montos, el nombre de cada obra. Quizá yo pueda reconocer de alguna manera que no hemos promocionado mucho estas actividades. Eso podría ser, pero que no se haga nada por el amor de Dios. Yo, nada menos anoche hemos tenido una reunión con asesores y el gobernador regional y hemos estado evaluando precisamente ese punto, que tenemos que hacer una defensa de lo que se hace, por ejemplo, cosa que no. Yo les agradezco mucho este espacio para también explicar las cosas que se vienen haciendo. Y si entramos en detalle podemos ver esto, yo no sé si ustedes lo permitan, pero de todas maneras lo que tenemos que reconocer es que hay una autoridad regional, a diferencia de las anteriores, de las que no voy a hablar mal, naturalmente, ahí están los resultados, es de que ahora sí se están haciendo o iniciando obras de gran envergadura con una mirada de frontera. Las regiones, los países no crecen con pequeñas cosas, que eso es del día a día, crecen con una mirada de largo plazo. Entonces yo pregunto al Consejo Regional, que el día 27 de diciembre presentamos todo un expediente para que nos den, como corresponde, porque son ellos los que dan una opinión respecto al pedido que hace el gobierno regional para que se haga la transferencia interestatal de los predios que hemos inmatriculado precisamente para el Puerto Corío, que son más de 15.947 hectáreas. Lo rechazaron porque vieron que, en fin, observaron. Entonces, seamos justos. O sea, el gobierno de Arequipa es uno solo, gobierno regional, consejo regional. Pero aquí nos vemos como enemigos, podremos ser contrarios. Exacto. No, claro, esa es la clásica. Pero no somos enemigos. Pero solamente había el tema del puerto nada más, o sea, ese es uno de las grandes, digamos, pero hay más proyectos que le siguen al puerto. Sí, claro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como ya le mencioné, el hidrógeno verde. Claro, ese es algo reciente, ¿no? El tema del hidrógeno verde, lo he visto ahí hace 2 meses, por ejemplo, hablemos de Más que Siguas 2. 44 años, 43 años trabado ese proyecto, por falta de decisión política. Tuvo que venir don Roel Sánchez para tomar una decisión controvertida, si ustedes desean. Pero finalmente una decisión, porque para eso está ahí, para tomar decisiones, es el Ejecutivo Regional.
y entrega la titularidad y la responsabilidad, digamos, y las obligaciones al gobierno central para que este proyecto salga. Ahora el 30 de abril ya se abren los sobres y se sabe quién va a hacer la puesta a punto, que son más de 2.300 millones de soles, que el gobierno regional pues no los tiene. Entonces, ¿para qué se queda con un proyecto? Claro que políticamente sí nos resta. No se trata de hacer ese tipo de política, sino tomar decisiones y que Arequipa avance. Imagen Siguas 2 ya tiene una salida, porque ya vamos a tener la puesta a punto, qué consorcio lo va a hacer, y bueno, el Estado se encarga de seguir. Claro, en ese punto que menciona sobre como que parece que uno se contrapuntea con otro, se dicen tú tal, ¿no? ¿No crees que eso en realidad, bueno, me lo habían dicho ya antes los invitados, dicen, no, es un tema de capacidad, es un tema de gestión, y yo le discutía, no es un tema de capacidad, no es un tema de gestión, este es un tema de esencia. Este problema que hay entre ejecutivo y legislativo, que es a nivel nacional y que se refleja a nivel regional, es algo que nadie quiere discutir. Es una falla de la separación de poderes. Es una falla esencial, es una falla, digámosle, se analiza filosóficamente, sociológicamente, económicamente, y no se quiere discutir. No es un tema del señor Roel Sánchez, yo finalmente creo eso, no es un tema de Roel Sánchez ni del anterior gobernador, es un tema del modelo administrativo, político que tiene el sistema nacional. Entonces, tampoco es, en consecuencia, es imposible sacarlo adelante. Y sobre eso, más que nada, podríamos tratar en el siguiente bloque, ¿no? Antes, es que me hizo una pregunta, ¿qué otras obras y las viales, que la infraestructura es fundamental, ¿no es verdad? La conectividad. La carretera Yarabamba-San Camilo, que va por obras por impuestos, que es una propuesta que hace el gobierno regional. Lo primero que se dijo, y del gobierno, bueno, no voy a señalar exactamente, pero es que están construyendo la carretera para Tía María. Exacto. Por favor. Claro, por eso, favor. Básicamente, esas son cosas que la gente podría decir, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Son opiniones al aire, pero... Ahora, otra cosa, Sí. Yo vengo de la empresa privada, yo no estoy contra la empresa privada, mucho menos contra la inversión. ¿Y dónde está el gran compromiso de la empresa privada para llevar a cabo esas obras, por impuesto que son más de 350 millones de dólares? Quizás también sea un problema de la estructura, pero eso vamos a verlo. Está invitado a algunos empresarios. Se hizo un acuerdo, se hizo un acuerdo. Y hay un acuerdo de por Así medio. es. Hay un acuerdo, puede haber, escúchame, para el siguiente bloque vamos a discutir este tema de puede haber 1000 acuerdos, puede haber 1000 intenciones, pero eso tiene una falla por debajo que nadie discute. En el siguiente bloque lo vemos. Comenzamos entonces nuestro último bloque con el invitado Carlos Alemán y Mario Zúñiga. Específicamente, para continuar con esta idea que mencionaba yo de las fallas estructurales, ¿no? Siempre se dice que un edificio se cae por fallas estructurales. Yo creo que eso mismo le pasa a las administraciones públicas, porque en base a ello, por ejemplo, para el puerto de Corío, ¿no? ¿Qué tipo de modalidad de contratación se va a utilizar, se pretende utilizar? ¿Asociación público-privada? ¿Cuál? Hay tres modalidades con las que el Estado contrata, pero antes quiero hacer, digamos, reconocer lo que usted dijo muy bien. Hay una falla estructural, sí, pero no se puede culpar, ¿no? Reconozcamos que eso existe y sobre eso avanzamos. Es insulso culpar a la gente. Así es insulso. Cuando el esquema es el que nunca los va a permitir. Eso es lo honesto, lo que falta en los políticos. Sabemos que hay fallas y bueno, lo que hay que hacer es reconocer que existe ese marco que no está muy a tono con el proceso de desarrollo y seguimos avanzando, pero lo primero que hacen es que porque esto, que no debe ser, que no está priorizado, entonces bueno. Pero eso aplica tanto aquí, al actual y a los anteriores. A todos, en eso sí. Hay tres modalidades con las que el Estado contrata obras. Número uno, obras por impuestos. Sí, sí. Tenemos asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Se descarta para el proyecto Corío obras por impuestos porque no está operando, no paga impuestos, ni siquiera hay el inversor. Segundo, asociación público-privada, que si bien es cierto es una buena modalidad y funciona, pero no tenemos la mejor experiencia a partir de Imagen Siguas 2. El mundo no tiene la mejor experiencia, tiene un costo fiscal tremendo. Enorme, es correcto. Eso. Entonces, lo hemos descartado, pero sí proyectos en activos. Por eso hemos inmatriculado 15.947 hectáreas a favor del bienes nacionales y estamos pidiendo la transferencia interestatal a nombre del gobierno regional. Y esa es la modalidad, que quiere decir que el gobierno regional pone el terreno y
el otro, la inversión propiamente dicha, el capital, ¿verdad? Bajo el plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la modalidad con la que se va a trabajar. ¿Cómo se materializa esta modalidad? ¿Y por qué? En un activo estratégico como es un puerto que tiene una mirada geopolítica, el Estado no puede perder el control. Chancay es un buen ejemplo para hacer las cosas mejor. Chancay está bien, ahí está, es totalmente privado, es un puerto privado de uso público. Es un terreno privado, inversión netamente privada y el Estado, digamos, es un recaudador de impuestos, es un actor más. Claro, China tuvo bastante interés en Chancay, ¿no? Pero ¿por qué en este puerto no hay, digamos, una multinacional quizás, por ejemplo? ¿Por qué Estados Unidos no está interesado? Porque creo que ha habido como que propuestas para que puedan invertir en el puerto. No solamente está Estados Unidos, está Corea del Sur, está China. Lo que pasa es de que habría que, antes hagamos una pregunta, ¿por qué la APN ha rechazado 3 oportunidades a 2 consorcios? Al último hace una semana, una apelación. Por falta de liquidez. No, dice por falta de idoneidad. O sea, esa propuesta es mala. Yo he revisado y no creo que sea tan mala. Hay intereses, tenemos que ser honestos, reconozcamos que hay intereses. Es que es inevitable. No, está bien, pero primero son los intereses del país. Y Tisur es el primer interesado, yo no digo en que no salga, sino en que se postergue. Está pidiendo una ampliación de 30 años de esa concesión y probablemente ellos crean que esto les afecta en su estudio de demanda. Hablemos la verdad. De hecho, que evidentemente les afecta, porque entre privilegiados, porque también el puerto de Corío sería un privilegiado, no podemos negarlo. Es que por la ubicación. No podemos claro. negarlo, porque desde el momento, eso siempre yo lo digo a todos los invitados, desde el momento que existe uno que le dice a los demás, tú solo puedes hacerlo, esa es la única definición de monopolio. Esa es la única, Sí. es la única válida. Porque estas otras definiciones absurdas, en mi opinión, de monopolio natural, esa de los costos decrecientes eternos, eso es absurdo, eso no pasa en el mundo real. Tiene razón. Entonces, si eso es falso, literalmente, como dije, las fallas estructurales, ¿Sí? la única reforma válida, la única reforma que funcionaría y que nos elimina tanto el costo fiscal como las trabas, como las realizaciones, ¿cuál sería? Economía de libre mercado, que el Estado no meta la mano. Eso, estoy en contra de lo que voy a decir sobre que es un activo estratégico. Eso lo mismo dicen de Petroperú. Yo hago una definición, no, eso es otra cosa. ¿No dicen lo mismo? Que se refiere a la refinería de Talara. De Talara. Cafetera de Talara. Cafetera de Talara, claro, ¿no? 8.000 millones de dólares para refinar 30.000 barriles diarios de los 60.000. Y no dicen lo mismo, No, eso es es otra cosa. estratégico. Eso es otra cosa. Es que diferenciemos. O sea, no estoy hablando de la definición de activo estratégico. Pero de interés estratégico para el gobierno. Eso no es lo mismo. El Estado peruano no puede ceder todo el control a los privados. Pero es que eso no es posible. Es que no existe forma de control en el mercado. No. Eso es antes de seguir con esto, ¿usted es neoclásico o es de qué escuela? De Hayek. De Hayek. Encima, pero ¿cómo va a ser de Hayek hablando de este tipo de cosas? Pero yo soy un austríaco declarado. Sí. Pero ¿cómo Hayek va a abogar? Eso no lo entiendo. Que sí. Me acaba de poner el cerebro. No, que sí. Pero claro, desde la universidad soy economista y yo soy liberal. ¿Pero en qué momento? Pero no confundamos pues la teoría económica con la praxis. Es que ¿quiere más Estado o menos Estado? El que sea necesario. Escúchame. El suficiente, el que sea necesario. El maestro de Hayek, Ludwig von Mises, dijo, Mises, solamente hay buena teoría y buena práctica. Hay mala teoría y mala práctica. En consecuencia, la mala teoría es la que tenemos. En consecuencia tenemos esa mala práctica. ¿Cómo interpreta a Trump? Nacionalista. No, Trump es... Trump nacionalista, impone aranceles. Sí. Eso no es libre mercado. Es que él maneja con pragmatismo la economía de su país, ¿no es verdad? Pero aranceles no es para nada pragmático. No, pero él es de derechas, pues, de extrema derecha. Pero Hayek no era ninguna de las dos. No, estoy hablando de Trump. ¿Y cómo explica entonces que está poniendo, caramba, vamos a poner 60% de arancel a los bienes que salen de Chancay? Es antimercado. Pero no tiene nada que ver con Hayek. ¿Cómo que no? Pero es de derechas. ¿Es de derechas o no? Hayek no era de derechas. Otra cosa es que a los de derecha les gustan algunas cosas que dice Hayek, que me parece que es filosófica, que yo no la traigo a la realidad porque la filosofía no debe ser despreciada, es madre de toda la ciencia, madre de la economía. Y a mí me encanta, sí, pero acá vivimos una realidad. Y la realidad es que
el ministro Ajá. de Transportes y Comunicaciones, del que depende la Autoridad Portuaria Nacional, el 30 de mayo del año pasado, Ajá. dijo el tren bioceánico no es prioridad para el Perú, por el amor de Dios. Entonces están negando toda posibilidad de que venga la carga de los países del Atlántico al Pacífico cuando esa es la mirada. Entonces, Claro, apuntando a lo que es Brasil, claro, ¿verdad? prácticamente lo que es Brasil, entonces Bolivia. leamos entre líneas ese mensaje. Hay intereses, pues. Aquí no hay que, si Hayek, si está, en fin, no. Aquí hay intereses por encima de la filosofía y eso es lo que hay que combatir. ¿Cómo los combatimos? La única forma es pasándole la O sea, yo no motosierra a puedo todos. pasar de derecha moviéndole el piso, o de izquierda haciendo lo mismo. Pasémosle la motosierra a todos. A todos. Perfecto, ¿está de acuerdo conmigo? La No, motosierra por a todos. supuesto que sí. Por supuesto. Ese punto sí. Desde luego que sí. Y acá tenemos que jugar al Perú, de izquierda o de derecha. No tengamos miedo a la izquierda ni a la derecha, sino a los extremos de ambos. A eso sí en realidad tenemos. ellos dos están en el mismo Pero extremo, ¿qué? son los estatistas Así que es. meten aranceles. ¿Cuál es? todo Así eso. es. Perfecto. ¿Cuál es, digamos, el legado que va a dejar el gobierno, digamos, ustedes para Arequipa? ¿Cuál sería, digamos, la Yo obra? mediante Punto importante. el megapuerto de Corío e hidrógeno verde. Una pregunta. Images Iguas 2, por Images Iguas supuesto. 2. Images Iguas 2, por Sobre supuesto. el hidrógeno verde, Images Iguas 2 que está, yo lo veo perdidísimo, pero el hidrógeno verde, ¿no es una de estas nuevas energías renovables que cuestan carísimas? Bueno, eso dice la teoría, ¿no? Que ahora han salido a decir que ya no es rentable. Pero en los resultados está, las energías renovables son carísimas. No, pero vamos a la evidencia, ¿no? Se está haciendo Y energía solo- renovable y en Chile. solamente- Grandes inversiones, esa es la evidencia. Y el costo fiscal, eso es lo que me O sea, importa. la primacía de la realidad. Si se está haciendo grandes inversiones, si se está promoviendo, no podemos combatir con teoría. Ahí está. No, pero y si vamos a Europa, agarramos las energías renovables, que son un fracaso total, y están gastando millonadas y millonadas subsidiando a costa de la pobre gente. Pero claro, si ahora Trump está diciendo hay que explotar más petróleo y se sale de todos los acuerdos ambientales, o sea, no nos fijemos en eso, hagamos nuestro trabajo. Arequipa, a ver, el Perú, el 68%, esta luz que nos alumbra en este momento, bueno, ahora estamos en periodo de lluvias y ha cambiado eso, pero normalmente, salvo en el periodo de lluvias, proviene de quema de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas. Petróleo y gas. ¿Cuánto le cuesta al Perú importar petróleo y gas para producir esta energía? 2.500 millones de dólares. Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de matriz energética y lo que tenemos que echar es mano a la radiación que tenemos aquí en La Joya, en Arequipa, y poner 1.800 megavatios. El Perú produce aproximadamente 8.000 megavatios, consume como 7.600. Incorporar casi un 22% de energía es algo bueno, ¿no es verdad? Eso sería Y- útil, y luego que los europeos sigan discutiendo si es o no. Nosotros tenemos que equilibrar nuestra matriz El punto energética. es que equilibrémosla, perfecto. Pero el punto es, esa forma de generar energía puede ser muy rentable en un plazo corto, en un mediano, pero ¿por qué siempre en el largo plazo el fósil termina siendo más barato? Ah, pero que más barato. Digamos, a ver, tomar la molécula del gas, en este caso el etano y el metano, pues es más barato que extraerlo de otras fuentes, ¿no es verdad? Entonces, En este caso el entonces hidrógeno. significa que eso no es rentable. No significa eso. Comparado, desde luego que sí, pero claro, si el petróleo es lo más barato que abunda, el gas es lo más barato que hay. ese es el camino, utilizar ¿Y el qué fósil hacemos con para la- que no sea tan Tiene contaminante. usted razón, pero ¿qué hacemos con las regulaciones ambientales, con este tema de que hay que cambiar? ¡Motosierra! Por favor, lo hemos dicho hace un rato. Casi el 40% de toda la energía que produce China, que la fábrica del mundo, es de carbón. Está en la Y edad todo el de mundo pero todo el mundo está en contra del carbón. Y China lo sigue, digamos, usando. Claro, el ejemplo de China es estos tipos son Y juegan un nosotros poco a vamos lo a estar sucio, en ¿no? la disquisición de Pero usar esto, ¿no? Metámosles. metamos si está dentro de la lo... libertad económica, punto y se acabó. Yo estoy de acuerdo. Y creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar, ¿no? Ahí sí coincidimos Llegamos hasta totalmente. este punto. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Ha sido muy Muchas chévere. gracias, en verdad. Gracias. Full TV.